Hoy el título es La muerte, recordatorios que la hacen dulce o amarga. ¿Podemos asegurar eso, que nuestra partida de la tierra y nuestros seres queridos cuando partan de aquí de la tierra puede ser una experiencia dulce? ¿Eso es posible? Pues vas a descubrirlo con la Biblia. Pues Dios nos regaló el libre albedrío, que es la capacidad para tomar decisiones, para elegir. Y si nosotros tomamos decisiones correctas en este punto de nuestras vidas, si eres un joven o ya eres un adulto, pues ninguno sabemos cuándo partiremos. Vamos a iniciar con Eclesiastés, libro de Eclesiastés, versículo 1. Y este es un mandato, dice: acuérdate, recordatorios de tu Creador, en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos, vengan los años en que digas: no encuentro en ellos placer alguno. Acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata, la economía se dañe, antes de que se quiebre la vasija de oro, mira, entre la ruina, la escasez, y se estrelle el cántaro contra la fuente y se rompa la polea del pozo. Y aquí viene la frase de todos los funerales: volverá el polvo a la tierra como era antes, y el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Tú has oído esa frase en los funerales y aquí descubriste de dónde sale esa frase. Es de Eclesiastés capítulo 12. El polvo volverá al polvo y el espíritu regresará a Dios quien lo dio. Y en ese contexto es que Dios dice: acuérdate. Es decir, que los recordatorios de Dios nos van a servir para el momento de nuestra partida. Nos van a servir durante toda la vida para las decisiones que tengas que tomar de quién será mi pareja, con quién casarme, qué profesión estudiar, en qué empresa trabajar o mi propia empresa, cómo tomarla. Dios dice que lo que nos va a servir es recordarlo a Él, tener recordatorios de Dios. Y cuando ya se acerque nuestra partida de la tierra, cuando se acerque nuestra muerte, Dios dice que los recordatorios van a ser fundamentales para nuestra partida. Los seres humanos somos diseñados para los recordatorios. Nadie nos tuvo que enseñar esto. Tú ves las pinturas de las civilizaciones antiguas y ellos hicieron cuadros en las rocas, en las cuevas. Les llaman pinturas rupestres. Y dibujaban sus aventuras, sus experiencias, caballos, la naturaleza. Cada uno de nosotros tenemos un álbum en la casa y tenemos la foto de nuestros abuelos, la foto de nuestro matrimonio, la graduación de nuestra universidad. Somos personas de recordatorios. Ponemos porcelanas en la casa, tenemos objetos y decimos: mira ese tapete, le pertenecía a mi mamá. Somos seres humanos de recordatorios. Les voy a mostrar uno de los recordatorios más importantes del cristianismo. Está en Suiza y se llama el Monumento a los Reformadores. Cuando se cumplieron los 400 años del nacimiento de Juan Calvino, el francés. Ahí está Martín Lutero, Enrico Zunglio y todos estos grandes reformadores de la Edad Media que transformaron la tierra con la palabra de Dios. Por mencionar algunos recordatorios. El domingo anterior yo les mostré la habitación donde viví de soltero. Ahí está la fotografía. Y se las mostré para contarles la historia de cómo un recordatorio me llevó a los pies de Jesús. Ahí yo tenía 20 años y cómo fue que un cuadro de de un faro y un versículo de la Biblia lo puse sobre mi cama, lo atornillé al techo de madera en mi habitación y leyendo eso todos los días al despertarme y lo último antes de dormir, en un recordatorio me llevó a los pies de Jesús. Me cambió, me llevó a leer la Biblia, haber puesto esa foto con ese versículo sobre mi cama. Hoy voy a contarle la historia, voy a iniciar con la historia de una mujer porque las mujeres con Cristo son espectaculares.
Y esta mujer cambió la historia del mundo en el área de la medicina. Cecil sintió que tenía un llamado para hacer el trabajo de hospicio. Alguien que era en última instancia fue una pionera. Ella quería dejar claro que teníamos un enfoque que estaba más allá de lo físico, porque había más en una persona emocionalmente, socialmente, espiritualmente, que necesitaba ser escuchado y respondió a medida que se acercaban al final de su vida. A mi próxima invitada le llevó mucho tiempo decidir no solo qué quería hacer en la vida, sino también cómo debía hacerlo exactamente. Es la fundadora del movimiento moderno de cuidados paliativos, cuyo objetivo es proporcionar atención especializada a los enfermos terminales mediante técnicas que permitan a los pacientes fallecer con dignidad y en un entorno de alegría y consuelo. ¿Podría explicarnos brevemente qué es un hospicio? Bueno, puede ser un lugar, pero a veces es solo un equipo de personas que se preocupan por ayudar a los pacientes a vivir realmente, hasta que mueren como parte de su familia y lo mejor posible. Ella, su nombre es Cecil Sanders. Y esta mujer, la primera mujer y la primera persona que fundó un hospital dedicado exclusivamente a los cuidados paliativos, es decir, atender a las personas que están desahuciadas, que están a punto de morir. Ella fundó el primer hospital, ella es inglesa y les voy a contar cómo empezó todo en su vida. Este instituto de medicina que se llama Acton Institute de Inglaterra tituló así el artículo: ¿Quién se consolará? El cuidado total de Cecil Sanders. En 1948, un paciente de 40 años con un cáncer incurable llamado David Tasma le preguntó a Sanders, durante un ataque de tristeza ante la inminente muerte de ese hombre, ¿usted puede decirme algo que me consuele?, le preguntó este hombre a Cecil Sanders. Sanders llegó a comprender que quienes están muriendo necesitan consuelo, y no solo para aliviar el sufrimiento físico, no solo una medicina, sino también para satisfacer sus necesidades emocionales, espirituales y sociales únicas. Los enfermos terminales necesitan atención integral para lo que Sanders llamó dolor total. Ella era atea, era una niña rica. Sus padres eran adinerados y le dijeron, tú puedes estudiar donde quieras, nosotros te lo pagamos. Ella no creía en Dios, su familia tampoco, era una atea, pero estalló la Segunda Guerra Mundial. Ella empezó a ver las fotografías y las imágenes de soldados mutilados por bombas, por disparos, y ella se conmovió y dijo, yo me ofrezco de voluntaria para atender a los heridos. Y en esa experiencia ella fue tan conmovida que le dijo a los papás, ya sé que voy a estudiar medicina. Y entró a la Universidad de Oxford, una de las mejores y más costosas del mundo, y sus padres le pagaron. Y en Oxford ella empezó con su ateísmo, a hablar que Dios no existía, pero conoció a personas interesantísimas. En la Universidad de Oxford habían profesores ateos como Charles Williams o C.S. Lewis que se habían convertido a Cristo. Y ella los escuchó a estos ex ateos cómo se convirtieron, y ella entregó su vida a Jesús en la universidad. Al salir empezó con una visión diferente y así fue como fundó el primer hospital con este hombre que le preguntó, ¿cómo me podría consolar? Él no quería una pastilla, un acetaminofeno, un ibuprofeno. Él no quería una inyección de morfina. Él quería amor y esperanza porque ya se iba a morir. Les voy a mostrar la posición de ella. Ese es el hospital San Christopher, o en español San Cristóbal. Mira lo que dijo ella. Muchísimas personas vulnerables en el momento de la muerte pensarían, bueno, tengo derecho a cortar mi vida. Ahora tengo el deber de hacerlo porque soy una carga para los demás y porque mi vida, como parte de la sociedad, ya no vale nada. Creo firmemente que debemos decirle a esas personas, tú importas, porque eres tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo posible para que esa vida sea lo mejor posible. Esa fue la visión de ella y las ideas de ella. ¿Cómo es que tratan al enfermo como un objeto? ¿Cómo es que cuando estaba con salud y tenía dinero lo invitaban? Ay, ven, te quiero aquí en mi reunión. Ay, hay que preguntarle a mi papá. Pero ¿cómo es que cuando ya está en una cama y cómo es que en sus últimos momentos sí ya es despreciado? Ahora ella menciona acerca del suicidio.
La persona puede empezar a pensar, y es verdad, mejor quitarse la vida a sufrir. En ese momento, la eutanasia y el suicidio empezó a estar en auge en Europa. Esa es la primera asociación de médicos en pro de la eutanasia y el suicidio asistido. Y mira lo que dice Sanders. En un ambiente donde la eutanasia y la muerte asistida hacían su fuerte entrada en el mundo médico, Sanders introdujo el concepto de la ortotanasia, que quiere decir tratamientos que controlan los síntomas para el proceso natural del final de la vida, rodeando a las personas de unos cuidados espirituales, emocionales y sociales que le traigan felicidad para el fin de la vida. Ella piensa en hacerles, como el tema de hoy, dulce su final momento, dulzura, gracias al cristianismo. Voy a empezar con la primera postura. Creo que no se puede saber mi muerte, por tanto soy indiferente. Esa es la primera postura. ¿Estará correcta? ¿Es algo bueno pensar así? Mejor vivir y olvidarme de la muerte. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 7. Voy a leer dos textos en dos versiones de la Biblia diferente. Este es el primero, Eclesiastés 7:2, en la versión traducción lenguaje actual. Dice: más vale ir a un entierro que ir a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. La Biblia dice que no es bueno vivir solo pensando en la rumba y pasarla chévere y viajar y comer, vestir. Dice que es sabio estar pensando que un día partiremos y no sabemos si es de joven, si es de niño o si va a ser de adulto o anciano. El segundo texto de la Biblia en la nueva versión internacional, Eclesiastés 7:4 dice: el sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Dos textos de la Biblia que dicen que esa posición de indiferencia es la de un necio. Voy a mostrarles una fotografía de un ateo famoso alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, un famoso filósofo alemán. Este es uno de sus libros más conocidos. Al lado derecho lo tiene en una foto. Se llama su libro Parenga Paralipómena. ¿Qué es lo que significan esas palabras? Es griego. Este hombre era un erudito y usó el griego. Parenga significa apéndice y paralipómena significa omisiones. Y mira lo que escribió en ese libro sobre la muerte. El hombre es el único ser consciente de su muerte, pero también es el único que puede ignorarla voluntariamente y pagará el precio por ello. Hasta un ateo que no cree en la Biblia y dice: ¿sabe una cosa? El que se la pasa viviendo la vida sin pensar en la muerte es un necio y va a pagar un precio por no prepararse. Voy a leer ahora el Salmo 49. Los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, y ellos dejarán toda su riqueza atrás. La tumba será su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán poner su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará, morirán, al igual que los animales. Ese es el destino de los necios. Voy a poner a otro ateo. Él fue un senador de Roma y también un filósofo. En español significa la brevedad de la vida. Ese libro se lo dedicó a su cuñado que iba a morir. Brevitate vitae, sobre la brevedad de la vida. No es que tengamos poco tiempo en la vida, sino que perdemos mucho tiempo. La vida es suficientemente larga si sabemos usarla bien. ¿Y cómo la usamos bien si vivimos como si no fuéramos a morir? ¡Wow! Otro ateo diciendo: si tú la pasas en la vida pensando que nunca vas a morir, eres un necio. Ahora, la teoría le falló a Séneca en su propia vida, no la aplicó. Séneca se suicidó. Ahora veamos la segunda posición. ¿Cuál es la segunda posición? Creo que la muerte será amarga sin los recordatorios de Dios. Esa es la segunda posición. ¿Será eso verdad?
Que uno se la pasó en la vida, riendo, comiendo, comprando y no se olvidó de Dios, entonces la muerte será amarga. Empecemos a descubrir lo que dice la Biblia. Salmo 106, versículo 21 dice: se olvidaron del Dios que los salvó. Mira, no hicieron recordatorios. Que había hecho grandes cosas en Egipto, los milagros en la tierra de Cam y maravillas asombrosas junto al Mar Rojo. Por tanto, Dios juró solemnemente con su mano en alto contra ellos para hacerlos caer en el desierto. ¡Wow! Porque a ellos su paso por el desierto los absorbió. Y cuando los absorbió, se olvidaron, dice Dios en el Salmo 106. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Amarga su muerte. Murieron en el desierto y nunca entraron a la tierra prometida. El Salmo 106 empieza a decirnos, si yo no hago mis recordatorios de Dios, si yo no pongo ciertos versos y textos en mi casa, no lo hago en mi carro, en mi moto, de grabar la palabra de Dios, porque mira, Dios me regaló esta bendición. ¿Qué pasa con los días? Se te olvida quién te dio esa bendición. Esto es tan importante que Jesucristo lo mencionó, esa etapa del pueblo de Dios que se olvidaron. Vamos a las palabras de Jesús, Juan capítulo 6, verso 49. Mira lo que el Señor Jesucristo dijo. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo, murieron. Otro texto de la Biblia, Salmo 78, dice, cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso. ¿Quieres ver a Dios furioso? Léelo. Su enojo se encendió contra Jacob, su ira contra Israel, porque no confiaron en Dios, ni creyeron que Él los salvaba. ¿Por qué ellos dejaron de confiar en Dios? ¿Y por qué dejaron de creer en milagros? La respuesta está en el 42. Jamás se acordaron de su poder cuando los rescató del opresor en Egipto. ¡Wow! Yo puedo hacer que Dios se enoje y se ponga furioso si yo no confío en Él ni creo en Él. Pero ¿por qué? Si antes yo recibí milagros, ¿por qué termino desconfiando y ya no creyendo en milagros? Dios dice, ¿por qué se olvidaron? Dejaron los recordatorios. Este libro se los presento, en la pantalla tienen una foto del autor que falleció recientemente, el pastor y teólogo Timothy Keller. Podrías decir, veo que el cristianismo puede ser útil para personas que hayan tenido grandes penas o fracasos. El cristianismo le sirve a los drogadictos, a los ladrones, pero a mí no. ¿Y qué si yo no tengo fracasos en mi carrera y tengo una familia maravillosa? Como dijo San Agustín, el teólogo del siglo V, si existe un Dios que te creó, ¿no puedes entonces llenar todos los rincones más profundos de tu alma con algo inferior a esto? Así de grande es el alma humana. Si Jesús es el Señor creador, entonces por definición nada puede satisfacerte como Él. Todos tenemos que vivir por algo, y lo que quiera que sea, se convierte en el Señor de tu vida por aquello que vives. Aunque pienses que no es así, Jesús es el único que, si lo recibes, te llenará por completo. Así es la vida. La familia te puede fallar, la economía te puede fallar, la salud te puede fallar, pero Timothy Keller dice, hay uno que nunca falla. Hay uno que sí vale la pena adorarlo, amarlo, porque Él nunca falla. Él siempre va a estar ahí y es Jesús de Nazaret. Números, les voy a mostrar un recordatorio que Dios ordenó para la muerte, para pensar si era amarga o dulce. ¿Cuál es ese recordatorio que Dios ordenó? Números capítulo 21, ahí lo vas a encontrar. Dice así, el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas se murieron. El Señor entonces dijo, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, hasta que todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Ay, pastor, eso ya es cuento, eso es mitología. Les voy a mostrar una foto y les voy a mostrar que no.
Esa es la serpiente. Mira, eso fue cuando visitamos el país de Jordania. Está en la frontera con Israel, el país de Jordania. Y lo que tú ves ahí es el recordatorio de esa serpiente. Lo que está escrito ahí abajo es lo de Números en su capítulo 21. Este es un hecho histórico. Dios ordenó un recordatorio. ¿Quieren su muerte dulce o la quieren amarga? Yo quiero dulce. Bueno, tienen que mirarme a mí y obedecerme. Pero si no me miran, cuidado porque la serpiente los muerde. El veneno les va a llegar si usted se olvida de Dios. Si yo me olvido del Señor, Dios dijo, será amarga. El veneno lo va a coger su familia. Algunos no será un veneno literal, pero ¿qué tal el veneno del divorcio, del adulterio, del licor? Esos son venenos terribles. Pero el que me mire a mí, dijo el Señor, será sanado. Vamos con la última posición. La muerte será dulce, porque yo creo en los recordatorios de Dios. Voy a mostrarles dos fotos. Yo les dije que nunca en mi historia de pastor, 25 años pastoreando esta iglesia, nunca había celebrado tantos funerales en tan corto tiempo, que ya he ido a 5 este año. Pero esta semana que pasó, 2 personas más, familiares de aquí de la iglesia, fallecieron. Y quiero honrar a nuestros hermanos que estuvieron con sus familiares en ese momento. El primero es Santiago, que llegó aquí a la iglesia como de 9 años. Es un joven recién graduado de periodismo. Falleció su abuela, ahí está el cartel de la funeraria. Antes de ella morir, él salió del culto el domingo y se fue para Ibagué. Y la abuelita lo estaba esperando en el hospital. Y le cogió la mano Santiago y le dijo, abuelita, en la iglesia hablamos sobre la muerte. Y desde que estemos confiando en Dios, nuestro Señor va a traer paz a ti y vas a estar bien. Y que su abuelita le cogió la mano, se sonrió y le dijo, lo más feliz es que tú sigas a Dios. Y esa noche falleció. Y la segunda, aquí la tenemos, nuestra hermana Blanca, ahí está predicando el funeral de su mamá. Ahí está. Tampoco pude ir porque el tiempo y la distancia, Narauca fue el funeral. Pero ella lo mismo pudo estar, ella viajó y pudo estar orando con su mamá, dándole paz, consuelo a su mamá, llevándole las prédicas que hemos dado durante este año, y su mamá también partió en paz, partió en gozo con el Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 23 dice, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte, ese es el tema de hoy, mira, y Dios les advirtió, voy a herir de muerte a los egipcios. Verá la sangre en el dintel y en los postes de su puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el exterminador, el ángel de muerte, entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan las instrucciones. ¿Será una ley? ¿Para cuándo? Perpetua, para siempre. Para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor les ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia que se llama la Pascua. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia o fiesta de la Pascua? Ustedes les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Al oír esto, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. Lo que les estoy leyendo es el recordatorio más importante, escúchame, es el más importante de toda la Biblia. ¿Cuál es ese recordatorio? La Pascua. ¿Qué se hacía en la Pascua? Se sacrificaba un corderito, un animal de 1 año. Su sangre se ponía en las puertas. Y era un recordatorio que la muerte vendría amarga para los del mundo, pero para los hijos de Dios, jamás, jamás nos perderemos y no nos condenaremos. Solo dormiremos, cerraremos los ojos y los abriremos en el paraíso y tendremos vida eterna. Pero el recordatorio más importante es este, el cordero y la sangre que nos da vida. Voy a leerles lo que escribió, este es uno de los
primeros libros que me leí en el cristianismo. Se llama Olivo, Raíz y Rama. Lo escribió este teólogo español, Joaquín Yebra Serrano. Es un pastor y teólogo español. Lo que explica aquí son las fiestas, las 5 principales fiestas del Antiguo Testamento. Él es experto en hebreo y explica cómo esas fiestas se cumplen en Cristo, cuál es su significado para el cristianismo. Voy a leerles lo que dijo acerca de la Pascua. 2 hechos históricos cuenta él sobre esta celebración. Eusebio de Cesarea, que vivió en el año 270 al 338 después de Cristo, fue obispo de la Iglesia y biógrafo del emperador Constantino. En su libro Historia de la Iglesia nos dice lo siguiente: todas aquellas cosas que habían de hacerse o de no hacerse en el Shabbat, en el sábado, todos las hemos trasladado al día del Señor, es decir, el domingo. Ahora, el segundo hecho, en el concilio de la Odisea, celebrado en el siglo IV, leemos en el Canon 29, los cristianos no deberían judaizar, practicar las costumbres judías, ni estar ociosos en el sábado, sino trabajar ese día, pero deberían en su lugar honrar especialmente el día del Señor, es decir, el domingo. Siendo cristianos, procuran abstenerse del trabajo en ese día. Lo que nos está diciendo es que el día más importante para el cristianismo es el domingo. Es el día más importante porque es el cumplimiento de la Pascua. Juan el Bautista dijo, cuando vio a Jesús venir al Jordán, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es el día más importante, porque Jesús resucitó en un domingo, primer día de la semana. Entonces estamos leyendo en la teología y los teólogos, desde el primer momento que Jesús resucitó, los cristianos, el recordatorio más importante, donde se cumplió la Pascua, es en Jesús y su resurrección. Es un mandamiento perpetuo, sí. Terminemos con este video de un gran misionero que le han hecho películas. Y ya les cuento por qué terminamos con él. We have one chance to reach these people. No one's ever made contact with these people and lived to talk about it. They loves you. Gentlemen, we got company. Are you okay? Please pick up. So far, we found 4 of them. Are we going to run? No. La historia de Jim Elliot. ¿Quién fue Jim Elliot? Un muchacho recién graduado de la universidad en Estados Unidos, recién casado, y sus papás y la gente le decían, estás loco, tú vives en Estados Unidos, tienes universidad, tienes dinero, ¿cómo así que te vas de misionero? Él escuchó una prédica en su iglesia, así como ustedes que están sentados, y escuchó hablar de una tribu terrible que no había oído nunca de Jesús, los Aucas, en el Amazonas, en Ecuador. Él dice, me voy a predicarles. Se fueron con un grupo de 5 misioneros y los mataron. Entonces alguien puede decir, eso no es final dulce. Pastor, ¿cómo así que dulzura? Si él le está sirviendo a Dios, si él va a hacer culto y ellos lo mataron, los indígenas, eso no es final dulce. Te quiero demostrar que sí.
el fruto de esa muerte, cuando yo le sirvo a Dios, es un fruto siempre dulce. Este librito que pueden ver en las pantallas, el último que escribí, El impensable Dios, cuento la historia del resultado. Voy a mostrarles una foto de la esposa de él, Elizabeth Elliot. Voy a leer en la página 413. Ahí tienes la foto. Su niña pequeña cuando a él lo mataron. Y él, la esposa americana, que decidió quedarse allá después de la muerte. No se volvió a Estados Unidos, se quedó en Ecuador, en el Amazonas. Les voy a leer el final. Y así, entre las páginas de la historia, emergen nombres como el de Jim Elliot, joven valiente que entregó su vida por la causa misionera en lo profundo de las selvas de Ecuador el 8 de enero de 1956, y su esposa Elizabeth, que tras la pérdida de su amado esposo, asesinado por los mismos aborígenes a quien él les predicaba y por quienes oraba sin cesar, decidió lanzar una flecha más. Le sembró la semilla del evangelio a esos indígenas en tierras inhóspitas. Aquel sacrificio no fue en vano. La muerte de Jim Elliot no fue el final de la historia, sino el comienzo de una historia de redención y esperanza para un pueblo olvidado. Aquella hija de misioneros cristianos, nacida en Bruselas, Bélgica, aún débil y con una hija pequeña llamada Valerie, decidió persistir y no detenerse de su llamado y de su destino. Ella lanzó una flecha más, aun cuando se quedó a vivir entre los Waorani, así se llamaba la tribu salvaje del Amazonas ecuatoriano, que finalmente se convirtieron al cristianismo. Además, inició un programa de radio tan famoso en los Estados Unidos llamado Entrada al Gozo. Fue autora de más de 20 libros. Fue una conferencista famosa en todo el mundo. Y hasta el periódico New York Times publicó así su muerte cuando ella partió a la eternidad en el 2015. El titular del New York Times fue Elizabeth Elliot, la misionera tenaz frente a la tragedia. Aquí está una evidencia. Cuando tú guardas los recordatorios de Dios y le estás sirviendo a Dios, por más difícil que se ponga la vida, siempre el resultado es bueno. Se convirtió toda la tribu. Su esposa se volvió súper famosa, escribió libros y hasta el New York Times escribió su historia. Le han hecho películas. Terminemos con Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Jesucristo dijo: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Jesucristo se comparó a la serpiente, que les mostré la fotografía. Y dijo, como fue levantada esa serpiente, yo seré levantado. ¿Y cuándo fue levantado? Un domingo. Y dijo el Señor, así como los que miraban la serpiente, lo amargo se quitaba, el veneno era sanado, así todo el que me mire a mí tendrá vida eterna. Y quiero invitarles a eso. Paren la amargura. No sean indiferentes, por favor. Aprovecha la invitación de Dios que te trajo a la iglesia. Tú dices, no, a mí me trajo, fue un familiar, un amigo. Eso no es verdad. Dios usó al amigo. Dios usó a esa persona, pero te trajo Él. ¿Y qué quiere Él para ti? Que no tengas vida amarga, que el veneno no te alcance, protegerte para que el día de nuestra partida abramos nuestros ojos y estemos en el paraíso con Él. ¿Te encanta la idea? Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz, porque con Dios todo puede cambiar.